No se puede empezar con 300 euros, te lo digo yo desde ya, eso es totalmente mentira. Podéis ver algo en lo que está trabajando hoy, así me podéis dar opiniones. Mason Morano, quédate de la cabeza porque en un par de años va a estar en el Mason Morano, acordaos. Lo primero está en la mente y hay que creérselo. Si no lo creéis, es un... Yeah, boy. Mierda, grabo con gafas, soy un normal. Soy Pablo, diseñador gráfico, trabajo para marcas de ropa y ya ha llegado el momento de hacer la mía. Era obvio que esto iba a pasar, pero quiero grabar cómo es el proceso de crear una marca de ropa para gente como yo que quiere empezar su propia marca de ropa o simplemente quiere empezar un negocio, que vas por el buen camino, amigo. Así que sí, si eres como yo y estás siempre pensando qué puedes hacer, este es tu vídeo y es tu canal, o sea que sí, quédate. Nada, básicamente deciros que voy a grabar como el proceso entero de tener una marca de ropa, los puntos buenos, puntos malos, lo fácil, lo difícil, lo que es básicamente el día a día, lo que no se ve. Mucha gente básicamente ve pues sí, que diseñar una camiseta está muy guapa y te la pones. Es mucho más complicado que eso. Así que, bueno, queréis empezar vuestra propia marca de ropa, como he dicho antes, o simplemente si os interesa el tema, pues quedaros porque vais a aprender mucho, y este post está muy guapo, me gusta desde arriba, pero bueno, estoy aprendiendo a usar la cámara. Pero eso, chavales, si os interesa el tema, quedaros porque os voy a explicar cómo funciona todo. Así que, bueno, arriba. Así que sí, muchos piensan que hacer una marca de ropa es simplemente hacer una camiseta, enviarse al proveedor y empezar a vender, pero ¿es esto realmente cierto? Pues mi experiencia personal en la que trabajo todos los aspectos de la marca, desde el desarrollo y diseño de piezas y productos hasta la creación de contenido, como esto, tengo que decir que no es nada fácil y ahora te voy a explicar por qué. Una de las cosas por las que es mucho más difícil de lo que parece son los tiempos de espera, ya que hay muchos procesos y muchas cosas de las que no dependen de ti y dependen de personas externas. Por ejemplo, los tiempos que tarde tu proveedor en hacerte la ropa y que seguramente luego no cumpla, o si no sabes diseñar, el tiempo que tarden en diseñarte la ropa. Por no hablar de la burocracia o el papeleo que necesita hacer una marca de ropa. Por cierto, si queréis que hable de esto en otro vídeo, que es un tema muy complicado y tenso, decídmelo, porque es complicado de cojones, la verdad. Yo por suerte diseño mi propia ropa, así que no tengo problema por eso. De hecho, podéis ver algo en lo que he estado trabajando hoy. Así me podéis dar opiniones. Bueno, no sé si esto estará completamente censurado, no sé cuándo saldrá esto. Pero sí, el tema de diseño es muy importante. Y si no sabes hacerlo tú y tienes que dejar que otro lo haga por ti, es importante saber elegir a quién y el por qué. Y que sepas transmitir tu idea a lo que quiere esa persona, porque muchas veces, a mí me pasa como diseñador gráfico, que me viene un cliente y me dice que quiere algo, pero no sabe explicarlo, no sabe cómo llegar a ello. Entonces es difícil tanto para él como para mí. Es importante que sepáis explicar lo que queréis si no sabéis diseñar vosotros. Y os recomiendo que aprendáis a diseñar, porque os va a ahorrar mucho tiempo y problemas. Si queréis que os explique cómo aprendí yo a diseñar o cómo es el proceso, si queréis tips, decírmelo y os ayudo. El siguiente problema también está muy relacionado con el anterior y son las muestras. Las muestras, para quien no lo sepa, es una sola unidad de la prenda que quieres hacer, que se la pides al proveedor para ver cómo va a quedar. Aquí suele haber bastantes problemas, ya que las muestras son muy caras, tardan bastante en hacerse y normalmente suelen salir mal a la primera, a la segunda y a veces a la tercera. Y la solución para esto es hacer un buen tech pack. Pues un tech pack es una ficha técnica en la que especificas todos los aspectos y detalles que quieres que tenga el producto. Medidas, colores, tamaño de los gráficos. Si quieres que el cuello sea un poco más grande, tienes que decírselo. Si quieres que la manga llegue al codo, tienes que decírselo. Todo tiene que estar completamente explicado, como si se lo estuviese explicando pues a un niño o igual. Así te vas a ahorrar de muchos problemas, de mucho dinero en gastos de muestras y en tiempo, ya que si solo haces una muestra, pues pierdes el tiempo de una muestra. Yo aquí moviéndome en mi casa para que los putos planos queden más guapos, no sea repetitivo. Me cago en la puta, tío. Ahora supongamos que todo lo anterior lo has hecho correctamente, has pedido tus muestras, han salido perfectas, el proveedor ha cumplido los tiempos que te había dicho, perfecto. Pero ahora llega la parte más difícil y es vender la ropa. Yo personalmente estoy en el punto de la marca en el que todavía no he sacado nada a vender, está todo en proceso y en producción, así que no puedo decirte de primera mano cómo es este punto, pero sí sé que obviamente es el más difícil porque tienes que convencer a alguien de que te compre tu ropa. Yo personalmente esta marca la hago no con la mentalidad de forrarme ni de hacer dinero, porque para eso tengo otras vías de trabajo, como es mi trabajo principal, que es ser diseñador gráfico, y me puedo ganar la vida de ello, sino que lo hago como, no como un hobby, sino pero como algo que quiero construir yo y como algo de lo que pueda sentirme orgulloso. Y obviamente soy amante de la ropa, me encanta vestir, ¿por qué no iba a tener mi propia marca de ropa y hacer la ropa que a mí me gusta vestir y que me la pondría diariamente? O sea, literalmente solo vestiría mi marca de ropa. Yo creo que esa es la mentalidad que tienes que tener, porque si haces una marca de ropa con la mentalidad de hacerte rico o la mentalidad de hacer dinero rápido, te digo yo que es de las peores opciones que hay, literalmente. Es muy caro, no se puede empezar con 300 euros, te lo digo yo desde ya, eso es totalmente mentira. Se tarda mucho dolores de cabeza. Si quieres hacer dinero, vete a hacer dropshipping, vete a hacer inteligencia artificial o lo que sea, pero una marca de ropa es la peor opción. Así que eso, yo te aconsejo que si lo haces, lo hagas por pasión, lo hagas porque realmente te gusta, realmente lo disfrutas y el proceso y los dolores de cabeza te merezcan la pena, porque ya te digo yo que los hay. A mí personalmente me los merecen, así que voy hacia arriba. Así que sí, me da igual si la gente me compra, si no me compra, porque lo hago por mí. Obviamente si compráis mejor, puedo sacar más ropa, puedo hacer más ropa que me gusta, y si os gusta a vosotros, pues top, Mason Morano. Quédate de la cabeza porque en un par de años va a estar en el Mason Morano, acordaos.
Recordaos, de verdad. Sé que es lo típico que se dice, pero bueno, si no crees tú mismo en el proceso, pues mal vamos, ¿no? Tienes que ser siempre tu mayor fan y tu mayor apoyo, porque si no lo haces tú, ya te digo yo que no lo va a hacer nadie. Primero tienes que creértelo tú, tienes que tenerlo aquí, tienes que tener en mente que vas a llegar arriba y una vez tengas todo eso cumplido, ya vas a poder hacerlo y va a pasar de verdad. Así que eso, chavales. Ya simplemente me queda decir que espero que os haya gustado el vídeo, sobre todo espero que os haya ayudado y que si tenéis cualquier duda me digáis porque estoy aquí para ayudar. Igual que si me podéis ayudar vosotros a mí, os lo agradecería mucho porque no soy ningún experto, solo hablo desde mi experiencia personal. Quiero que quede totalmente claro, no soy ningún experto, solo quiero mostrar mi proceso, cómo lo hago yo y bueno, eso es todo. Si puedo ayudar, más que agradecido estoy de hacerlo. Y si eso, si me queréis ayudar, si queréis seguir el proceso, Mason Murano en Instagram, en todas las redes sociales, Mason Murano /. Aún no hay nada, seguramente esté todo privado, pero llegará el momento muy pronto, antes de que acabe el año, 100%, así que apuntáralo. Y sí, he dicho antes de que acabe el año y llevo meses y meses y meses y meses trabajando, o sea, es una locura. Voy a decir prácticamente un año antes de sacar nada, o sea que espero que el proceso valga totalmente la pena, seguro que sí. Espero que vosotros me acompañéis en el proceso, podáis ver cómo lo hago todo y que cuando estéis arriba digáis, pues mira, yo apoyé a este chico y sabía que lo iba a conseguir, porque como he dicho antes, lo primero está en la mente y hay que creérselo. Si no lo creéis, está chungo. Así que eso, chavales. Ah, por cierto, que se me había olvidado decirlo, si queréis que esto sea una serie, que vaya actualizando cómo voy con mi marca de ropa, que vaya actualizando lo que voy aprendiendo y lo que os puede servir y lo que no, decídmelo y haré una serie. Podré actualizarlo cada semana, pues sí, no sé cada cuánto tiempo, pero podré actualizarlo cuando me lleguen muestras, cuando haya problemas, todo, documentaré todo. Básicamente voy a grabar mi día a día, así que si queréis que lo suba y que no me lo quede para mí como lo tenía pensado, dímelo y lo subiré. Y eso, cualquier cosa me decís que os voy a ayudar. Así que un beso, señores, adiós. Me ha llegado el paquetito de la muestra. Aquí podemos ver la camiseta con el bordado atrás de la espalda. Pues no puedo confiar más en él, la verdad. Pues echa aquí como de algo rojo, no sé si eso es sangre. Prefiero que se atrase todo y hacer las cosas bien.